Corremos detrás de lo urgente, de esas noticias diarias de las que uno no puede sustraerse, los desfiles de milicos, de los pactos de mayo, del dólar. Pasan cosas más relevantes, más estructurales, que nos condicionan, que marcan nuestro destino por mucho tiempo. Que no digo que son irrevocables, pero que son dificultosas de luego modificar. Me quiero referir a una nota, la nota de apertura del Destape de hoy, muy bien elegido por la edición, que la nota de apertura de hoy sea una nota de Nora Bar, que hable del desfinanciamiento en ciencia. Eso es lo estructural, eso es lo que define un país, ¿sí? El recorte, según datos del CICITI, se llama el Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación, que cita a Nora Bar, habla de recortes que van desde el 25% hasta el 66% en ciencia. Si uno une ese recorte salvaje en ciencia con el recorte universitario, hace un rato Ari Lijalad hacía una nota al respecto, bueno, ahí se define el futuro de un país, en la calidad de lo que se llaman los recursos humanos, ¿sí? Los conocimientos de la población y lo que somos capaces de generar, de crear en materia de ciencia y tecnología. A ver, ¿cuál es la diferencia entre un país que genera su propia ciencia, su propia tecnología y un país que vive de los recursos primarios? Usemos un número fácil. Una tonelada de soja cuesta 300, 400, 500 dólares. Una tonelada de Mercedes-Benz cuesta 100.000 dólares. Pero además, un campo de 500 hectáreas de soja tiene un empleado. Para hacer un Mercedes-Benz que tiene decenas de miles de piezas, hacen falta decenas de miles de empleados. Y empleados calificados, y empleados que ganan bien. ¿Sí? Ese gobierno al que llaman y llamaron populista, que fue el de Cristina Fernández de Kirchner fundamentalmente, le dio computadoras a los chicos. Esos chicos son los jóvenes que hoy han hecho explotar la exportación de economía del conocimiento en Argentina. Ese gobierno, el de Cristina, que tenía un proyecto de país en la cabeza, te guste o no te guste ese proyecto, fue el que subió la inversión en ciencia al máximo histórico, más o menos el 0,7 del PBI. Recuerdo que lo habló con Paenza en su momento, Cristina. Paenza le decía, bueno, con el tiempo tenés que llegar al 1. Repatrió 1000 científicos. ¿Por qué usamos la palabra repatrió? Porque los había echado Cavallo y Sturzenegger. Se habían ido. Cuando Cavallo le dijo, váyanse a lavar los platos. Habían ido a otros países a volcar los conocimientos que habían adquirido en las universidades locales. Los países desarrollados, con buena calidad de vida, todos tienen alta inversión en ciencia. Ciencia que luego le devuelve esa inversión multiplicada por 1000, por 1.000.000, por lo que se te ocurra. La soja siempre vale, desde que soy chico, 500 dólares. El trigo, 300 dólares. Siempre vale lo mismo. ¿Cuántos empleos genera? Muy pocos. ¿Cuántas divisas genera? Cada vez menos. ¿Quién se las queda? Ya sabemos. Les doy una ventaja más de la ciencia si quieren. ¿Vieron los problemas que estamos teniendo del offer en los últimos años? ¿Cuán relacionados están a los commodities más necesarios, los hidrocarburos, el petróleo, el gas? Ha pasado lo mismo en Medio Oriente durante mucho tiempo. Es decir, los países que viven de sus recursos naturales son todo el tiempo atosigados por las grandes potencias que los consideran propios esos recursos naturales. Incluso los países que tienen recursos naturales suelen entrar en guerras, tener conflictos bélicos. Ahora, acá no puede venir un país invasor a llevarse lo que tiene en el cerebro un científico. No puede venir la generala a decir, bueno, ahora nosotros nos vamos a llevar el litio porque vamos a hacer una ley que diga que me lo llevo y no te dejo nada. No se puede. Es decir, generás valor
generás empleo de alta calidad, generás divisas y generás pacificación, no generás tensiones. Elevar el nivel de la educación y de la ciencia te lleva a ser un país desarrollado, no solo en materia de ingreso per cápita, también en términos de materia gris. Para no llegar a estos desfiles de presidente y vicepresidenta con ametralladora, creo que era Bertrand Russell que decía, el fascismo seduce primero a los tontos y después se consolida amordazando a los inteligentes. Bueno, acá aparentemente no tienen mucho para amordazar, porque hay más tontos de los que creíamos, fundamentalmente en la clase dirigente nacional, empresaria, sindical, política, que permite que un gobierno desfinancie la educación y la ciencia.